Buen día a todos, mi nombre es Luis Enrique Molina Valdovinos. El día de hoy estaremos presentando la ponencia titulada Efecto de la concentración de pH sobre las curvas de enfriamiento de un acero modificado 15B35H templado en soluciones poliméricas. Los tratamientos térmicos en la industria metalmecánica son uno de los procesos más importantes, ya que estos les confieren las propiedades mecánicas a las piezas tratadas y así asegura un buen desempeño en su aplicación. La extracción de calor se da, como podemos observar en la figura 1A, por medio de tres mecanismos, los cuales se representan en el gráfico y son la capa de vapor, la etapa de ebullición nucleante y la etapa de enfriamiento convectivo. En la figura 1B tenemos el enfriamiento de una pieza tratada con soluciones poliméricas y dadas las características de esta solución podemos observar un efecto distinto en las etapas de enfriamiento, ya que puede ser modificado por el efecto del polímero, que al igual que el agua también forman una capa rica en polímero alrededor de la pieza, esto provocando un rompimiento temprano de la capa de vapor, disminuyendo así el efecto de esta etapa y depositando una película de polímero en la pieza. En la metodología, pues tenemos inicialmente que se realizó un análisis de composición química, esto por medio de espectrometría de chispa. Seguido de esto, pues se realizó un análisis metalográfico, además de una toma de durezas, esto para garantizar que se está trabajando con el material mencionado inicialmente. Seguido de esto, pues se maquinaron algunas probetas, estas con dimensiones de 50 milímetros de largo por un diámetro de 10 milímetros. Además, se le hizo una perforación en la área transversal a una profundidad de 30 milímetros, esto para instrumentar la pieza con un termopar tipo K y obtener los historiales térmicos. Seguido de esto se prepararon las soluciones poliméricas en concentraciones de 2, 4 y 6% en volumen para proceder con los tratamientos térmicos, donde se utilizó básicamente un horno axial, el cual alcanza temperaturas alrededor de los 1100 grados. Aquí la pieza fue calentada hasta los 870 grados centígrados y se le dio, además de esto, una permanencia de 15 minutos, buscando homogeneizar la temperatura en la pieza. Seguido de esto, la pieza fue enfriada súbitamente en una tina que contenía la solución polimérica. Los datos del historial térmico fueron obtenidos por medio de un sistema de cómputo para su posterior manipulación y extracción de estos datos. Finalmente, pues se realizaron pruebas de microdureza a las piezas tratadas térmicamente. El análisis de resultados. Pues en el análisis de resultados tenemos que del análisis químico que se realizó inicialmente al material, pues se obtuvo una composición química, la cual está dentro de los límites de composición química para este tipo de aceros. Además de esto, pues los ensayos de dureza nos arrojaron un promedio de dureza de 226 Vickers y que pues es mostrado aquí en la tabla número 3. Para la figura 2 tenemos el análisis metalográfico de lo que es este acero, en donde podemos observar que pues, se tiene un tamaño de grano un tanto homogéneo, con la presencia de fases como ferrita y perlita, además de un crecimiento característico en el límite de grano de ferrita, esto debido al efecto que tiene el boro en este tipo de aceros. En la figura 4A podemos observar las
curvas de enfriamiento para las distintas concentraciones utilizadas de este polímero, en donde se puede visualizar que hay una diferencia mínima en el comportamiento de las curvas de enfriamiento, aunque por otra parte en la figura B podemos observar las curvas de rapidez de enfriamiento, las cuales son obtenidas a partir de la derivación de las curvas de enfriamiento y que inicialmente pues nos pueden mostrar o denotar la ausencia de la capa de vapor en una etapa temprana del proceso. Esto debido a la presencia de los picos en las distintas concentraciones alrededor de las temperaturas de 800 y 700 grados centígrados. Como podemos observar, para la concentración de un 4%, pues tenemos un CR máximo en alrededor de una temperatura de 700 grados centígrados. Este CR max puede ser observado en la tabla 4, en donde se muestran los parámetros de enfriamiento de estas soluciones, y pues tenemos un CR máximo en la concentración de 4% de 184 grados centígrados por segundo a una temperatura de 708 grados, un tiempo de 2.1 segundos. Y pues también tenemos un CR en los 300 grados centígrados. Este CR o esta rapidez de enfriamiento es importante, ya que aproximadamente a esta temperatura es donde se presenta la línea de transformación martensítica, y dependiendo de la rapidez de enfriamiento que se tenga al cruzar esta línea, pues será la cantidad de esfuerzos residuales que se generen dentro de la pieza. En este caso, para la concentración en 4%, pues tenemos el menor CR en comparación con las otras dos concentraciones. Finalmente, pues como podemos ver, pues obtuvimos un tiempo menor de enfriamiento en la concentración de 4%, llegando a una temperatura de 200 grados en un tiempo menor que en las demás concentraciones, y esto pues lo hizo a un tiempo de 8.1 segundos. Finalmente pues tenemos los ensayos de dureza que se pueden observar en la figura 5. Esto partiendo del material de llegada hasta el efecto que tuvo el proceso y la efectividad de este, aunque no se tiene una diferencia tan marcada en el grado de durezas del material tratado. Sí existe cierta variación, la cual puede ser importante para evitar la distorsión y agrietamiento de la pieza. Y las piezas tratadas en una concentración de 4% volumen obtuvieron una menor dureza, lo cual puede ser explicado por el hecho de haber tenido una menor rapidez de enfriamiento al entrar en la zona de transformación martensítica alrededor de los 300 grados centígrados. Y se pudo observar en el CR300 de la tabla 4 que les mostramos anteriormente. Y bueno, como conclusiones, pues los resultados obtenidos mostraron una variación mínima en la capacidad de extracción de calor de las soluciones poliméricas. Es importante destacar que cuando se aplicó la agitación en la tina se logró mantener una capacidad de enfriamiento para todos los experimentos, teniendo en cuenta que los rangos de concentración que se utilizaron fueron muy pequeños. Se encontró un mejor desempeño del medio de temple para la concentración de 4% en volumen, ya que los picos máximos de enfriamiento son mayores. El CR300 menor que, como se mencionó, es benéfico para la disminución de los esfuerzos residuales, sacrificando un poco el grado de dureza en la concentración de 4%, ya que en las concentraciones de 2% y 6% fue mayor, pero la variación de la dureza es mínima. Son algunas de las referencias utilizadas y pues gracias por su atención.